esta iniciativa enumera los hitos de la lucha LGTBI. Exige el cumplimiento de las leyes 2 y 3/2016, exige la igualdad del colectivo trans, insta al Gobierno a aprobar la descabellada ley trans de Podemos, muy semejante, por cierto, a las que hay en Madrid, y pide dos privilegios específicos: la subvención de los fármacos para evitar el contagio de VIH en las relaciones sexuales de riesgo y la subvención de la reproducción asistida para las lesbianas. Sus exigencias suponen 4 problemas muy negativos para una sociedad que ya es libre y igual. Primero, crea castas de privilegiados. Segundo, vulnera derechos de otros. Tercero, no resuelve lo que dice querer resolver. Y cuarto, genera injusticias y con ello resentimiento, homofobia y transfobia. Por estas razones, Vox se opone a esta PNL y a las leyes que menciona, y además nos proponemos derogarlas. Me explico. Usted exige los derechos del colectivo LGTBI, exigencia inacabable, porque pide derechos específicos para colectivos, olvidando que los derechos humanos son universales e individuales, no de colectivos o grupos. Y no exige derechos humanos reconocidos, sino unos neoderechos inexistentes, pese al empeño de la ONU, madre de todos los chiringuitos. Cuando se dan derechos específicos a un colectivo, se le llaman privilegios, y dar privilegios a unos siempre supone vulnerar los derechos de otros. Privilegios para una casta LGTBI, como en el medioevo con la nobleza, que impiden el derecho fundamental y universal a la igualdad entre la casta privilegiada y el resto, al margen de las circunstancias personales. Solicitan medidas en el deporte para un colectivo XY autopercibido mujer, impidiendo que las mujeres compitan en sus categorías en igualdad y aniquilando el deporte femenino. No existe el derecho a que el resto del mundo tenga que ratificar una autopercepción que la realidad desmiente y que genera una injusticia evidente. Solicitan medidas educativas que vulneran el derecho de los padres, ese sí existe, a educar a sus hijos al interferir impartiendo ideología de género, dogmas queer, pornomarxismo y mentiras científicas. Además de irrumpir en la conciencia y la inocencia y en la intimidad del menor con contenidos impropios. No existe el derecho a adoctrinar en las aulas a espaldas de la familia. Convierten en delito los derechos fundamentales de opinión, expresión y culto si no gustan a la casta privilegiada. No se puede decir que los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Acuérdense del autobús de Hazteoír. No permiten decir que el que nace XY, al margen de sus decisiones posteriores, tiene genes, cuerpo y capacidades físicas masculinas. Su ministra Montero ya dijo que no sabe qué es ser mujer, que tampoco hace falta ser druida, ¿no? A un profesor de biología lo han expedientado por decir realidades biológicas, que por cierto le acaban de quitar el expediente, es lógico. Y encima invierten la carga de la prueba para tales atropellos. Están creando una dictadura de pensamiento único del género, pero desgraciadamente del género tonto. Tampoco resuelven lo que dicen querer resolver. Somos casi 7 millones de personas en la Comunidad de Madrid interactuando y nadie va a evitar incidentes, faltas o delitos en la convivencia. No lo impide ni la pena de muerte, miren ustedes Estados Unidos, ni lo va a impedir el vulnerar derechos apelando a evitar posibles delitos de odio. Además, ustedes transforman en delito de odio cualquier cosa que suceda a uno de su colectivo al margen de los hechos para justificar la necesidad de estas leyes liberticidas. Es el caso de Samuel, asesinado por extremistas de izquierda sectaria por pura violencia y al margen de su condición sexual, y que ustedes han querido utilizar sin respeto hacia él y hacia su familia. Ustedes transforman la discrepancia o reivindicar derechos vulnerados por sus leyes liberticidas, lo transforman en odio, en violencia, homofobia, arrebatando la libertad de expresión. Crean privilegios, vulneran derechos, no resuelven nada que las leyes ordinarias no regulen, resuelvan, protejan o castiguen. Y finalmente, como toda exigencia injusta, generan lo contrario de lo que ustedes dicen querer. La injusticia genera odio, en este caso contra la casta privilegiada LGTBI, lo que ustedes llaman LGTBI-fobia. Respecto al pago con dinero público de la reproducción asistida para las lesbianas, pues miren, no existe el derecho a la maternidad ni el derecho a resolver la incapacidad procreativa de unas relaciones que no son procreativas. Podemos comprender la frustración de una pareja procreativa frente a la imposibilidad de tener hijos,
Pero no comprendemos que dos lesbianas tengan algún tipo de frustración y que esperen de su relación un embarazo. Además, muchas lesbianas lo son por su lucha contra el heteropatriarcado. Muchísimas, además, de las ideólogas de sus teorías feministas. Y en vez de asumir las consecuencias de su libre elección, le piden al patriarcado que se lo resuelva con el dinero de todos. Pues qué bien, oiga, menudas revolucionarias. No existe el derecho a la maternidad, señores, no existe, pero sí existe el derecho del niño a un padre y a una madre, a una figura paterna y a una figura materna. Y ese derecho se vulnera anteponiendo el capricho de adultos al derecho de esos niños utilizados y convertidos en objetos. No, hija, no, como diría el señor Ozores. Pide que se subvencione con dinero público los medios preventivos para evitar contagios en VIH, en relaciones de riesgo, en vez de evitar las prácticas de riesgo, lo que supone que los contribuyentes paguen por la irresponsabilidad de los colectivos privilegiados. Lo normal sería que cada persona se pague su fiesta. Banalizan la violencia y el odio, transforman al colectivo en víctima según las teorías interseccionales, exigen privilegios injustificables y terminarán generando odio y violencia. Porque, ¿qué pueden sentir los madrileños que están en las colas del hambre, que no pueden pagar la hipoteca sabiendo que el dinero de sus impuestos se va a gastar en inseminar lesbianas? ¿O qué pueden sentir que no cobran las ayudas sabiendo que van a pagar la fiesta de la irresponsabilidad a grupos que no protegen en sus prácticas de riesgos? Señoría, Viven su tiempo ha ustedes en el terminado. mundo de Yupi, empeñados en la revolución pornomarxista con dinero de otros. Señoría, su tiempo ha terminado. Gracias, señora Presidente. Bueno, vamos a ver. Es que, de verdad, no me gusta hacer profecías autocumplidas, pero ha sido poner ciertas objeciones a leyes liberticidas que favorecen y que dan privilegios al colectivo LGTBI y ya soy homófoba, transfóbica y requetefóbica. Señores, vamos a ver. 47 millones de personas y me cuentan que a uno le han dado un puñetazo y a otro una patada. Pues miren, de verdad que yo lo condeno, lo condeno plenamente, pero afortunadamente España no es un país homófobo ni transfóbico. De hecho, éramos el país más LGTB-fílico del mundo, éramos el país más gay-friendly, ahora me sale la palabra, cuando de repente empezaron a aparecer estas leyes y bajamos un montón. Era curioso porque yo llevo muchos años analizando este fenómeno. Miren, los incidentes en los que pegan a una persona homosexual pueden ser por parte, efectivamente, de una persona que los odie o pueden ser otras circunstancias. Los condenamos, pero son incidentales. Por Dios, que estamos 47 millones de personas conviviendo. Si yo les contara todo lo que pasa con Vox, y precisamente gente que ustedes conocen y que es de sus partidos hasta nos han tirado piedras, pues miren, no pedimos leyes a favor de Vox, ni hablamos de voxfobia, ni nada parecido. Seamos realistas. Son comportamientos individuales de personas que hay que reprobar. Punto. No pueden ustedes hablar de que somos una sociedad homófoba. Su colectivo discriminado está en todas partes. Aquí tenemos un señor que con 28 años es senador. No me digan ustedes que es de un colectivo, ha sido senador, es de un colectivo que está siendo, digamos, ofendido y discriminado. No, señores, no. Afortunadamente en España no se discrimina a ningún homosexual, a ninguna lesbiana ni a ningún nadie. Por Dios. Es que es más, tienen ustedes su mes del orgullo. Primero era un día, luego una semana, era un mes. Es más, se saltan ustedes a la torera las normativas municipales y tienen a los vecinos hasta el pico de la boina, como se suele decir. Más todavía. Claro, es que es cierto. O sea, ustedes sale su bandera en todas partes, todas las corporaciones. ¿De qué colectivo discriminado estamos hablando? Seamos realistas, dejemos de llorar y de contar que a uno le han dado una patada. Reprobable, en Vox lo reprobamos. Ahora vamos a hablar de cosas serias, ¿vale? Sus familias no son antinaturales, eso lo dicen ustedes, son no procreativas. Y el problema es que no pueden dar a los menores un padre y una madre, punto. Y eso es un hecho cierto y real, les guste a ustedes o no. Luego, además, en Vox yo comprendo que ustedes, y yo lo veo, ustedes deben tener entre ustedes unas relaciones muy extrañas, porque hablan mucho de machismo y en Vox no lo tenemos. Y ahora hablan también de homofobia y puede que es que ustedes se lleven muy mal entre ustedes y tengan homofobia. De hecho, la que llamaba, con perdón, maricón al señor ministro Maslarska no era precisamente alguien de derecha, será una ministra, creo, conocida de la izquierda, ¿no? Entonces, por favor,
Dejen de culpar de lo que ustedes dejen... Muchas gracias.